Y bienvenida, doctora Carolina Ramírez. Hola. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Hoy, como ya nos tienes acostumbrado, esperamos que tienes un tema de seguridad, de esos que nosotros... Pero antes de entrar en seguridad, hoy es Día de las Secretarias. Así es, así es. Es el Día de la Secretaria y de aquellos caballeros que desempeñan la función secretarial. Sí, la palabra secretaria es como de secreto. Una persona que guarda secretos. Que a veces hay jefes que ellas tienen que, lamentablemente, ser muy discretas. Pero eso no es lamentable, es que la discreción es una de las competencias que se requiere para ser secretaria o asistente. Bueno, sí, eso es así. Así es. Bueno, pues felicidades a todas las secretarias y a los que desempeñan esa función. Así mismo. Felicidades en su día. Felicidades. ¿Tú has sido secretaria algún día? Sí, claro. Yo empecé en el Ministerio de Obras Públicas, bueno, en ese tiempo la Secretaría de Estado de Obras Públicas, como secretaria ejecutiva de un viceministro. Ajá. ¿En qué año tú trabajaste allá? En 2005. En el 2005. Sí. Como secretaria, duré como 3 meses nada más. Okay. Ahí me asignaron encargado de un departamento. Bueno, sí, eso es lo bueno de ser eso es lo malo de ser bueno en tu trabajo. Sí. Que te ascienden demasiado rápido. Sí, quizás el salario no me lo mejoraron tan rápido, pero sí me dieron la oportunidad de hacer mis primeros pininos vinculados a los temas de seguridad, porque ahí me tocó coordinar la oficina de enlace interinstitucional. Y desde el Ministerio en ese tiempo Secretaría de Obras Públicas, se estaba coordinando a través de CONARE, que estaba todo el proceso de reforma y modernización del Estado, se estaba coordinando el proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública, y ahí nosotros coordinábamos con 17 entidades o instituciones que producen, gestionan o consumen información del ciudadano. Excelente. O sea que de manera empírica ahí empecé yo en los temas de seguridad pública. Bueno, pues qué bueno. Y ahora, ¿qué tema tenemos para hoy, Carolina? Bueno, yo he estado escribiendo en la prensa, en mi artículo que sale en el periódico El Nuevo Diario cada semana. La semana pasada estuve escribiendo con relación al tema del ministro de Defensa de la República Dominicana, porque tú sabes que ahí está cursando un proyecto de ley desde el año pasado para modificar algunos artículos de la ley a fin de que el ministro sea exclusivamente civil. Tú sabes que ahora existe la posibilidad de que pueda ser un civil o un militar en servicio activo. Entonces ellos están recomendando la modificación puntual de los artículos 32 y 46 de la ley 139-13, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, para que sea obligatoriamente civil. Un ministro de la Fuerza Armada que sea civil. No es un ministro de las Fuerzas Armadas. De defensa. Es un ministro de defensa. Ministro de defensa. Quien va a comandar las Fuerzas Armadas será el comandante general conjunto. Es un militar en servicio activo. Mira, tú tienes a nosotros, el ministro de Defensa no va a mandar guardia ni va a taconear. Bueno, por eso es que hay que aclarar las cosas, porque nosotros que no sabemos de eso, hay que aclararnos bien la cosa, porque para mí yo estaba diciendo, bueno, va a poner un ministro de la Fuerza Armada. ¿Qué va a decir ahí? Atención. No, exactamente. No. Yo estaba diciendo, ¿qué es como la cosa? No, para nada. Entonces, ahora se puede ser civil o se puede ser militar para ocupar esa posición de ministro de defensa. ¿Hay ministro de defensa y ministro de la Fuerza Armada? ¿O es lo mismo? No, porque, oye, te ves. Una cosa es el comandante de la Fuerza Armada y otra cosa es el ministro. Claro, las Fuerzas Armadas están en un escalón menos y el ministro está en uno por encima. Es una relación similar a la que se da con la Policía Nacional, que es el órgano técnico especializado para atender el orden público. Entonces tiene un órgano superior que le rige, que es el Ministerio de Interior, que es el que se encarga de trazar la política, los lineamientos de seguridad interior y gestionar todo lo que tiene que ver con el presupuesto, los recursos, coordinar todos los temas, y entonces la policía acciona. Entonces es lo mismo. En el caso de las Fuerzas Armadas, en el área de defensa,
Nosotros tenemos nuestras Fuerzas Armadas con sus 3 ramas. Tenemos Ejército de la República Dominicana, Armada de República Dominicana, que antes le decían la Marina de Guerra, Sí. y la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Ujú. Estos 3 cuerpos, ¿verdad?, que componen nuestras Fuerzas Aire, Armadas mar y normales. tierra. Claro. Entonces, esos están coordinados, o sea, su máxima autoridad a nivel militar sería un comandante general conjunto, que lo establece la ley actual. Ujú. Entonces, por encima hay un nivel político estratégico, que es el de El defensa, administrativo, vamos a el de decir. defensa. Ministro de Defensa. Claro, pero no es solo un rol simple y llanamente administrativo, porque si a eso vamos, las Fuerzas Armadas tienen un área administrativa, Sí. eso es así, un Ok. área de logística, operaciones, todo eso. Lo que pasa es que el ministro de Defensa es el que está llamado a formular la política en materia de defensa y sugerirle al presidente de la República el curso a tomar. Entonces, recuérdate que la Constitución de la República establece que los militares no tienen facultad para deliberar. El militar solamente puede decir sí señor, no señor. Ujú. Entonces tú tienes una persona en un consejo de ministros que no está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ok. Está limitado. Ok, entonces, explícanos qué es lo que se quiere con esta determinación de que el ministro de Defensa sea un civil. ¿Qué se lograría con eso? Mira, lo que pasa es que en República Dominicana, bueno, en algunos países todavía, se ha pensado que el tema de la defensa es exclusivamente un tema militar, pero no es así. La defensa nacional implica todos los recursos de los que dispone un Estado, ¿verdad? Y cómo estos se organizan y se encaminan dirigidos por el gobierno para garantizar los intereses nacionales y la consecución de los objetivos nacionales y naturalmente garantizar la soberanía, la integridad territorial y muchos otros elementos. Pero eso es a nivel político estratégico. Otra cosa, ¿cuál es el principal componente de defensa nacional de un país? A tu juicio, ¿qué tú crees? Cuando a ti te hablan de defensa nacional, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el principal componente, el primero? El primero, el pueblo. No, La el soberanía. principal instrumento de defensa nacional que tenemos. Las Fuerzas Armadas, la Armada, Las Fuerzas Armadas. Sí. Las Fuerzas Armadas son un componente fundamental de la política de defensa de un país. Sin embargo, no deberían ser el elemento principal. El componente principal de la política de defensa, de la defensa nacional de un país, debe ser su política exterior. Recuérdate que Clausewitz decía, que y Sun Tzu también, que vamos a la guerra cuando falla la diplomacia. Sí, y los sí, países es organizados utilizan el soft power. ¿Para qué? Para ti como país persuadirte de que actúes en función de sus intereses. Por eso vemos, por ejemplo, embajadas como la de los Estados Unidos, que es bastante activa, y está la colaboración, la cooperación, las relaciones internacionales, y todo eso es para garantizar el interés nacional de ese país. Vamos a repetir esa frase. Vamos a la guerra Cuando falla la diplomacia. cuando falla la diplomacia. Eso es en todos los aspectos de la vida, porque siempre los abogados dicen, siempre mejor un buen acuerdo. Claro, Un mal un mal pleito, Sí. un mal litigio. Sí, sí. Y eso a veces uno, por estar peleando con la gente, a veces no cede, y el ceder, el poder hacer una conciliación, muchas veces se logra mucho mejores objetivos que completo. Claro, entonces nosotros, nuestros políticos, nuestras autoridades, deben prestar suma atención a ese tema, al tema de la política exterior. Y nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de que cada peso que se invierte en el servicio exterior, en la gente que presta servicio para Cancillería, los que están en las embajadas, en los consulados, la razón de ser de ellos es garantizar el interés nacional de la República Dominicana.
y ayudar a la consecución de los objetivos nacionales, de los objetivos de la República Dominicana, porque el interés nacional y los objetivos nacionales son dos cosas diferentes. Un interés nacional es un aspiracional. Nosotros, uno de los intereses nacionales que plantea la Constitución de la República es el desarrollo integral de las personas, el bienestar, ese tipo de cosas, la protección, la seguridad. Ahora, mis objetivos nacionales yo los plasmo en la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque un interés se convierte en un objetivo cuando yo digo cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué recursos lo voy a hacer, quién es el responsable y cómo se va a medir. Porque mi interés es ir a Nueva York. Ah, perfecto, yo quiero ir a Nueva York en las vacaciones de verano. Ese es un interés que tú y yo podemos tener, de un deseo, un aspiracional. Sí. Yo quiero ir a Disney. Ahora, eso se convierte en un objetivo cuando yo voy y verifico si mi pasaporte está al día. Sí, si tengo voy y saco mi visa. Si tengo el pase. Ahorro el dinerito, exactamente. Hablo con mi jefe para coordinar mis vacaciones y organizo todo. O si me voy a quedar donde una prima, o si voy a rentar un hotel. Y entonces yo, ese interés de ir a Nueva York, lo estoy convirtiendo en un objetivo, y entonces yo te digo, no, en agosto 7 ya yo tengo mi vuelo, que Dios mediante voy para Nueva York. Así es. Entonces así mismo pasa con los intereses nacionales y los objetivos nacionales. Entonces cuando yo digo, perfecto, yo quiero un desarrollo nacional, eso es un interés nacional. Ahora cuando yo digo, de aquí al 2019 yo voy a reducir a menos de un 5% el analfabetismo para que podamos declararnos país libre de analfabetismo, y lo voy a hacer de tal manera con los planes especiales de la presidencia, y lo vamos a hacer en tales provincias, con y esa tal va a ser presupuesto, claro que sí, y tal personal va a trabajar en esto. Por supuesto, y tenemos tantas personas que faltan por alfabetizar. Ese interés nacional de que todos tengan acceso a la educación, entonces yo lo convierto en un objetivo. Ya es un objetivo. Claro, entonces cuando nuestro personal que sale al servicio exterior debe estar debidamente orientado y enterado e instruido de su accionar para ayudar a alcanzar los objetivos nacionales. Tristemente, sabes que hemos tenido la costumbre de entender que una posición en el servicio exterior es como un premio o una recompensa. Casi siempre se le ha estado dando a los partidos aliados o al que me apoyó, a un movimiento. Y tú dices, bueno, yo lo que quiero es un consulado en, no sé, ¿en qué sitio te gustaría un consulado? En Nueva York. Ese es de Grandes Ligas. Vamos a pedir uno más chiquito. Te voy a decir algo. Uno de los consulados que más dinero provee, ¿sabes cuál es? Produce el de Puerto Príncipe. Sí, claro, el de Puerto Príncipe. Pero también pasa, pero si tú quieres lo puedes hacer con cualquiera no lo piensa. Y que de Haití, pero es así. Pero tú quieres que te diga una cosa que te va a caer de la silla. Después del consulado en México, el país más activo, por ejemplo, en el caso del consulado norteamericano, es República Dominicana. ¿Tú sabías? No sabía. Sí, uno de los consulados más activos. Porque recuérdate que en el consulado no solamente se gestiona visa, se gestionan cartas de ruta, se gestionan asuntos aduanales, se gestionan permisos, licencias, se gestionan muchísimas cosas. Y el comercio y la relación que nosotros tenemos con los Estados Unidos es bastante amplia. Además, recuérdate que también nosotros estamos en la ruta. Hay gente que quizás quiere conectar con Estados Unidos y lo hace a través de nosotros. Claro, nosotros conectamos muchos países a través de... Nosotros estamos en el mismo trayecto del Sol, estamos en el ombligo. Entonces, retornando a nuestro punto del tema de la defensa, la Constitución de la República, la del 2012, a partir del 2012 establece que los ministros deben ser personas que estén en pleno ejercicio de sus facultades, de sus derechos civiles y políticos. Y la Ley Orgánica del 2013, ya de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, contempla la posibilidad de que el ministro de Defensa sea un funcionario civil. Eso está ahí. Ahora, no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho en gran medida porque incluso muchas personas dicen, es que culturalmente
todavía no estamos preparados para que un civil dirija las Fuerzas Armadas. Y yo les digo, qué interesante. ¿Y quién dice la Constitución? ¿Quién es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. ¿Y el presidente civil o militar? Civil. Entonces, ¿quién está dirigiendo las Fuerzas Armadas? No, el presidente de la República. Es así. Además, el ministro no es que va a ir a pasar. Yo no sé si la Constitución del 2012 lo dice así, pero ¿qué dice? Todo el tiempo la Constitución ha dicho que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía. Anteriormente lo decía así. La que dice que es comandante es la de Estados Unidos, que es commander in chief. La de aquí decía que era jefe supremo. Comandante en jefe. No, yo creo que es jefe supremo. Y recuérdate que en el 2012... Es que lo han modificado tantas veces que uno no sabe cuándo lo decía y cuándo. Lo que pasa es que a partir del 2012 se tomó la decisión de eliminar la palabra jefe de la normativa de la República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, el presidente de la República es autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y como tú ves en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del año 2016, ya la persona que dirige la policía no es el jefe de la policía, sino es el director general. Sí. ¿Ves cómo vamos quitando la palabra jefe? Pero la gente dice, es que no estamos culturalmente todavía preparados. Y resulta que en toda América, y no te voy a decir Europa, donde hemos tenido ministros de defensa, no solo civiles, que es lo normal, sino mujeres. Y no solo mujeres, hay mujeres que han tomado posesión embarazadas, por ejemplo, como pasó en España. Sin embargo, en el caso de América, solamente quedan 3 países, a excepción de República Dominicana, que tienen un ministro de defensa en uniforme. Tenemos a Venezuela, Guatemala, México, que tiene una condición muy particular porque tiene 2 ministerios, y República Dominicana. Después, y Cuba. Todos los países, ni siquiera Cuba. Cuba tiene un ministro civil. Ni siquiera Cuba, que es mucho decir. Entonces, ya nosotros tenemos que ir cambiando hacia ahí. Entonces ahora hay este interés de los legisladores. Es un proyecto de ley sometido por el senador Julio César Valentín, Amarili Santana y el senador Santiago Zorrilla. Entonces ellos están proponiendo que se modifiquen los artículos 32 y 46 para que se establezca que el ministro de Defensa debe ser exclusivamente civil y que en caso de haber sido un militar en retiro debe haber tenido más de 4 años en la honrosa condición de retiro. Lo que me parece bastante bien, por lo menos hasta ahora, aunque lo ideal sería que fuera un civil pleno. Sí. Pero bueno, está bien, paso a paso. Ahora, hay un punto importante y es que yo estuve verificando que la ley orgánica actual de las Fuerzas Armadas tiene 3 viceministerios. El viceministerio para asuntos militares, el viceministerio para asuntos navales y costeros y el viceministerio para asuntos aéreos y espaciales. ¿Esos 3 viceministerios deberían ser civiles también? No, esos 3 viceministerios está bien que pudiesen ser. Incluso lo que se ha estilado últimamente es que quien es el comandante general del ejército, cuando cumple su tiempo, entonces pasa al puesto de viceministro. Y eso está muy bien porque tienes una persona que ya estuvo comandando las fuerzas de manera directa y ahora pasa a una posición un poco más protocolar, un poco más administrativa, pero conoce el dedillo, cuáles son las necesidades y las situaciones, claro que sí. Eso a mí me parece bastante bien. Entonces tú tienes un viceministro para asuntos militares, o sea, todo lo que tiene que ver con el ejército, un viceministro para asuntos navales y costeros, todo lo que tiene que ver con la armada, y un viceministro para asuntos aéreos y espaciales. Muy bien, la Fuerza Aérea. Sin embargo, nos está faltando en esa estructura un viceministerio que trabaje todo el tema de la formulación de la política de defensa de este país. Ese nuevo ministro que sea civil debe tener, no solo ser civil, sino que tiene que tener una estructura viceministerial que le pueda ayudar a hacer su trabajo. Ahí sí encaja un civil. Sí, puede ser un civil perfectamente. Entonces, puede ser o debe ser un civil. Debe ser un civil, pero debe ser un civil.
ya para, Sí. debe ser un civil, pero también pudiese ser un militar en retiro, según el proyecto de ley que se está planteando ahora. Ahora debe ser una persona que sea especialista en políticas de defensa. Claro. Tiene que ser un político, una gente que esté acostumbrado a gestionar políticas públicas de seguridad y de defensa, porque ahora mismo no hay una estructura para el tema de la formulación de la política. Y tú me pudieras decir, sí, claro, hasta ahora las cosas están funcionando bien, perfecto, ¿y por qué nosotros no tenemos un libro blanco de defensa? Resulta, ahogando, que hasta Haití Aplícanos, hasta Haití tiene un libro tiene blanco. libro blanco de defensa. Pero yo quisiera que a nosotros, los que no sabemos mucho de esto, porque no hable en español aplatanado, como decimos los dominicanos, ¿qué es eso de un libro blanco de defensa? Un libro blanco es un documento de transparencia donde se establece cuáles son los lineamientos que un país tiene con relación a cualquier tema. Puede haber un libro blanco de salud, un libro blanco de juventud, un libro blanco de educación, de lo que sea. El libro blanco viene de una tradición inglesa de los white papers. Entonces, es un documento de transparencia y es resultado incluso de un consenso, donde los estados muestran ante su sociedad y ante los demás estados, ¿verdad?, cuáles son las características de sus fuerzas, qué definen ellos como sus intereses en materia de defensa nacional, en materia de seguridad nacional. Pero no solo eso, en el libro blanco se establece quién es el responsable de estos temas, con qué recursos se van a hacer, de qué parte del presupuesto sale y cuánto estamos gastando en defensa, quién administra estos recursos y cómo se evalúa el desempeño. Entonces, es un mecanismo que sirve incluso para establecimiento incluso de medidas de confianza mutua con la sociedad civil, incluso con la sociedad en sentido general. ¿Por qué? Porque están debidamente enterados de cuáles son los objetivos en temas de defensa, cuáles son los aportes que la sociedad tiene que hacer y qué debe esperar de nuestras fuerzas de defensa. Bueno, ya te di una clasecita de libro blanco. No, gracias por esa clasecita. Porque la verdad que nosotros tenemos que aprender contigo. Tú eres una maestra. Digo, tú eres catedrática. Sí, yo imparto docencia sí, en el Instituto Superior de Estudios para la Defensa. Sí, y muchos de los que son militares son tus alumnos. Incluso Sí, aquí estuvo antes de ayer el coronel Bismar Hernández y él dijo que él es alumno tuyo. Actualmente él es mi alumno porque está cursando la maestría en Defensa y Seguridad Nacional y yo acabo de terminar de dar un módulo con ellos de análisis prospectivo. Entonces, si tú le das clase a los que están haciendo maestría, ya tú debes saber si tú tienes que ser una más que maestra. Gracias por la clasecita y nosotros que no sabemos ni pío, como decimos los dominicanos, de esto, tenemos que aprender. Bueno, pero para Y eso qué bueno estamos que aquí, para eso, claro, para qué ir bueno que fomentando tenemos. esa cultura de seguridad y defensa nacional. ¿Bien? ¿Pide la pausa? Ah, es que pero yo soy invitada. Bueno, entonces No, tú no eres invitada, tú eres vamos- parte de este Ok, equipo. nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de los otros elementos que debería tener el Ministerio de Defensa de la República Dominicana a cargo de un civil. ¿Ya regresamos? Oh, pero él está poniéndome a conducir. Es que tú eres la conductora de ellos. Yo tengo un compromiso yo soy una entrevistada. No, es imposible. No. Mira, Estás viendo puedes tener Noticias a las 24 8:05, horas, un mundo porque comenzamos informativo a al las instante. 8:15, a las 8:15 casi, a las 8. A las 8:12 comenzamos, ¿verdad? centro más moderno, más No, pero si grande. tú quieres terminamos a las 50 antes de tu irte. Cata Comunidad, 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo No, que Domingo yo no ha puedo quedar recibido en un programa sola. 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera, que padres trabajan, en su mayoría, ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la Bueno, porque mañana aquí se siente
siente aquí. hasta las 4 de la Y tarde. empieza a Los preguntarme cosas y estudiantes yo le reciben respondo. clases, uniformes No, y alimentación en Pero no, que jornada no me voy a escolar quedar sola. extendida Mira, tú se te vas a completamente dar tu gratis. teléfono. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes Ah, para mira, que hay mucha gente Muchas personas diciendo, quisieran estudiar aquí "Oye, dame por la decir, gran dame educación que decir, tiene. La Aquí finalidad está José es tener un Clase, sistema cabalmente que lo está incluyente viendo, y con a calidad, Mauricio pues como ha Mauricio manifestado el Castro, presidente Danilo Elizabeth Medina, Severino. la educación es el Saludos otro a todos. nombre de la libertad. Bueno, lamentablemente me tengo que ir y tengo que cerrar el Ministerio de Educación. Facebook Live porque tengo que llevarme mi celular. Ella es la doctora Carolina Con los que Ramírez. avanzan, Pero esto va a estar en YouTube, así que pueden seguir viendo. Sí, exactamente, porque el programa se va a subir en YouTube. Bye bye. con los que construyen futuro, A gente que venga y se siente aquí, porque yo no voy a hablar solo. y con los que cuidan el presente. Menos que ni siquiera hago de la gente. Es que una vez su patrocinador. No, yo no voy a estar sola ahí, no. Yo no debo. Con los que siembran, Pero es que el turismo cuando Con se los está que hablando creen. con un integrado. Y tú quieres que todo te queda como un mucho ahí. Tú te quedas ahí, no puedes. y con los que crecen. No, yo no voy a hacer 20 minutos porque Con no. los que suman No, eso se paga ahí. y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Tú puedes decir ya, regresamos, seguimos con el programa, Carolina Ramírez, estamos hablando de Con la gente Incluso te doy el y papel. para la Y ahí gente. tú miras lo que hay. Gobierno de la República Ya, Dominicana. tú dices, ¿cómo es? Estás viendo Noticias 24 horas, un mundo informativo al instante. Esto comenzó de madera, e incluso cuando comenzamos fue en 4 piezas de queso que se hizo el primer día. Después vino la USAID, nos dio parte de los equipos y nos ayudó con parte de materiales de la infraestructura. Entonces de ahí surgió lo que hoy. Teníamos una producción, era más o menos de 60 a 100 litros y se están procesando 150, 160 piezas más o menos. En libras eso equivale como alrededor de 700 a 800 libras de queso diario. Lo que estamos elaborando ya cambiamos, en vez de queso de freír ahora estamos haciendo queso tipo cheddar y tipo danés. En este 2018, si Dios quiere, nuestra empresa Lácteo Chavarría seguirá produciendo productos de calidad, con buena textura, buen sabor, buena presentación y sobre todo con mucha higiene. El problema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es mundial, pero las consecuencias son locales. Esta lucha es un asunto de todos. Si al viajar llevas o traes más de $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, título o valor, decláralos. Cuando cumples, aportas a la solución. Juntos podemos lograrlo. Dirección General de Aduanas, más abierta que nunca. Estás viendo Noticias 24 horas, un mundo informativo al instante. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas. Trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Llegamos a la visita sorpresa número 200. Los seres humanos siempre pueden elegir los buenos caminos. Por ejemplo,
Ser solidarios, puntuales, constantes, cumplidores de la palabra empeñada y amigos de las buenas prácticas sociales, familiares y políticas. Con las visitas sorpresa, Danilo eligió cada domingo el camino del diálogo, el abrazo y la cercanía del gobierno y sus políticas a las comunidades y su gente. Si pasamos balance rápido, en 200 visitas, el presidente ha dedicado más de 1.500 horas de trabajo recorriendo miles de kilómetros para acercarse de manera directa. Más de 32.000 millones de pesos invertidos en casi 1.600 proyectos de desarrollo en las 32 provincias y casi todos los municipios en esta patria de todos y todas. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Buenas, ya estamos de regreso en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con la licenciada Carolina Ramírez. Gracias. Sí, es Ramírez, claro que sí, es Ramírez. Lo que pasa es que Ramírez Herrera, entonces la gente casi siempre se recuerda del Herrera. Te conozco más por Herrera. Sí, y de hecho es un apellido que se recuerda mucho más. Y como hay un perfume, una marca famosa de Carolina Herrera, entonces por eso yo casi nunca menciono el Herrera, porque la gente termina diciéndome Carolina Herrera, o dicen Carolina y se dicen Ramírez Herrera, y después lo dicen. Sí, es verdad, porque como ya te conocemos por el Herrera, claro. Así pero es. De verdad, para nosotros es un privilegio tenerte aquí en este espacio, hablando de tus experiencias como... en estos temas de seguridad. Así es. Bueno, y yo estaba comentando con Jesús Ogando en la parte anterior del programa, estábamos hablando sobre este proyecto de modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para establecer que el ministro de Defensa de la República Dominicana sea estrictamente una persona civil. Actualmente la ley permite que pueda ser un militar o un civil. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido un ministro de Defensa civil. Sí, en algún momento tuvimos, de nuestra era republicana, sí estuvimos gente a cargo de las Fuerzas Armadas, que no necesariamente eran militares, pero eso hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, lo que ellos están planteando ahora es que se establezca que estrictamente debe ser una persona civil, por el hecho de que pueda tener pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. O sea, quieren hacer un cambio reestructural para que haya un ministro que sea civil. Ya la ley permite que sea civil, pero permite que sea civil, todavía deja la posibilidad de que sea un militar en servicio activo. Claro, no se implementa, pero que entonces, sí está la posibilidad. Claro que sí, entonces ahora ellos lo que quieren es poner una especie de candado y cerrar la posibilidad de que sea militar, para que sea obligatoriamente civil o una persona que haya sido militar y que esté en retiro por lo menos con 4 años de anticipación al momento de asumir el cargo. Entonces, le comentaba yo a Jesús Ogando
que el tema, la dificultad que hay, que se puede advertir en esta modificación de la ley, es que solamente nos hemos estado concentrando en la figura del ministro. Sin embargo, un ministro debe tener una estructura viceministerial que le apoye en su trabajo para que el ministerio pueda funcionar plenamente. La Ley de Función Pública de la República Dominicana establece que los ministerios deben tener un máximo de 6 viceministerios. No establece el mínimo, pero un máximo de 6 viceministerios. Tenemos ministerios que tienen 4, que tienen 3, que tienen 6, la mayoría tienen 6. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa solamente tenemos 3 viceministerios. Tenemos 3 viceministros, el de Asuntos Militares, el de Asuntos Navales y Costeros y el de Asunto Aéreo, el de Asunto Aéreo o Espacial y Espacial. Entonces, decía yo en la parte anterior del programa que falta una estructura civil que trabaje el tema de la política de defensa y que ya que está cursando en el Congreso este proyecto de modificación de la ley, pudiésemos aprovechar para completar, si no se quiere los 3 viceministerios que contempla la ley, porque hay un tope hasta 6, por lo menos 2. Entonces yo planteaba que se necesita un viceministerio para trabajar el tema de políticas de defensa. Y decía que incluso la República de Haití ya tiene un libro blanco de defensa y República Dominicana todavía no ha podido producir su libro precisamente por eso, porque tal vez falta un poco una estructura a nivel civil en temas de defensa que pueda dedicar tiempo para trabajar eso y para formular la política de defensa. Hay otros 2 elementos más que yo estuve considerando en mi artículo publicado en el Nuevo Diario, y es que también podríamos tener quizás un área de planificación y desarrollo de la defensa. Y en esa parte de planificación y desarrollo de la defensa se podría preparar toda la planificación estratégica naturalmente, pero también se podría gestionar los recursos que se necesitan para implementar la política de defensa. Entonces tú vas a tener ahí un funcionario civil que es un político, que quizás es miembro del partido y que sabe manejarse y sabe buscar el dinero y la asignación de los recursos. Va a tener una capacitación tremenda en el área y están los recursos. Por supuesto, y tiene una relación de sus compañeros de partido, no es lo mismo que la rigurosidad de un militar, por ejemplo. Entonces, y en esta parte de planificación y desarrollo para la defensa, incluso pudiese caber dentro de este viceministerio la parte de educación para la defensa. En algunos países eso es un viceministerio completo. Recuérdate que las Fuerzas Armadas tienen un sistema de educación y de hecho funciona a nivel de universidad. El Instituto Superior de Estudios para la Defensa rige todo el sistema educativo de las Fuerzas Armadas. Están todas las escuelas, las de Comando y Estado Mayor, las academias de cadete, las otras escuelas, todo eso forma parte de una estructura, ¿verdad?, educativa. Entonces, perfectamente, la parte de educación para la defensa, que ahora mismo en la actualidad me parece que está bajo responsabilidad del viceministro de Asuntos Navales y Costeros, esa parte perfectamente pudiese ser un componente importante de un viceministerio de desarrollo para la defensa. Y un tercer elemento a considerar, otro posible viceministerio, pudiese ser uno de coordinación para la defensa. Claro, las Fuerzas Armadas tienen sus entes de coordinación, claro que sí, tienen su J5, tienen su G5, su A5, que cada una de las instituciones, que ese es el organismo que tiene que ver con las relaciones interinstitucionales, las relaciones internacionales. Y lo que me parece muy bien, solo que a ese nivel es coordinación para Fuerzas Armadas. Yo estoy hablando de coordinación para la defensa, que va a un nivel todavía un poco más amplio. Entonces, las Fuerzas Armadas son muy buenas coordinando, por ejemplo, tú ves cuando tenemos, por ejemplo, cuando se activa el COE, por ejemplo, el Comité de Operaciones de Emergencia. Tú ves toda esa coordinación interinstitucional que se hace entre los entes civiles, como por ejemplo Salud Pública, el Ministerio de Educación, la Defensa Civil, Cruz Roja, exactamente. Entonces, ese ente, esa área debe ser el responsable de la coordinación
con el sector civil y también con el sector privado, incluso para los temas de la defensa. Porque en materia de defensa se establece, por ejemplo, que si República Dominicana se declarara, por ejemplo, un estado de sitio, un estado de excepción, lo que sea, si hay que transportar materiales, se deben tomar los camiones, se debe solicitar, por ejemplo, a los empresarios que tienen camiones para transportar lo que se necesita. Y solicitando con anticipación. No, en un caso de un estado de situación se le pide para que lo pongan a disposición. Lo que te quiero decir es que se contempla en la normativa de la República Dominicana que los recursos aún no sean del gobierno, aún sean de particulares, en caso de que se necesiten por situación de fuerza mayor, deben ser puestos a disposición de las autoridades. Eso es normal. Ahora, lo ideal es que haya un viceministerio que coordine todo ese protocolo y toda esa parte. Y naturalmente coordine de manera permanente con la sociedad civil, con los empresarios, con los otros entes del gobierno, los temas de la defensa nacional. Y en esa área, por ejemplo, también pudiese haber una coordinación con Cancillería, con la parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el otro componente de la política de defensa de un país, como decíamos, porque la política exterior es el principal componente, debería ser el principal componente de defensa de los intereses de la República Dominicana. O sea, vamos a las armas cuando hemos fallado en la estrategia política o en la estrategia diplomática. Entonces, nosotros como país deberíamos tener un servicio exterior tan profesional, tan efectivo, tan eficiente, que los intereses nacionales de República Dominicana pudiesen ser procurados en cualquier lugar donde nosotros tengamos un representante. Porque es así, o sea, cuando tú como país envías una persona a Europa, envías una persona a Asia o a cualquier otro continente, es para que en ese lugar, si es un diplomático, es para que garantice los intereses de la República Dominicana en ese lugar, no es para que haga negocios particulares, ni es un premio tampoco, es para eso. Y si es a nivel consular, es para que te proteja los intereses de tus nacionales allá. Porque el embajador y el personal diplomático es la representación del gobierno dominicano en el lugar donde está. Ahora, el funcionario consular, el consulado y el personal consular es la representación del pueblo de la República Dominicana. Por eso es que tú ves que cuando hay, por ejemplo, un dominicano que está preso en el exterior o que está desaparecido o que hay que repatriar un cuerpo, normalmente quien trabaja esa parte es el consulado, porque esa es la función del consulado, que se te extravió el pasaporte o que necesitas renovarlo o que por ejemplo es quien otorga la visa, todo eso, esas son funciones consulares. Las funciones diplomáticas son más de representación del gobierno y de procurar las buenas relaciones, ¿para qué? Para garantizar los intereses de la República Dominicana. Y el mejor funcionamiento. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que carecen de los conocimientos consulares, o sea, que no saben a dónde dirigirse y se dejan dirigir por las personas que están allá afuera, pero él está aquí en República Dominicana. Claro. O sea, que debe de haber un personal capacitado para orientar a cada uno. Exactamente, ese personal consular nuestro es precisamente para darle servicio a los ciudadanos y a veces están en esos países y se creen unos jeques o una cosa, o sea, y entienden que cuando el ciudadano dominicano va porque necesita un acta de nacimiento, porque necesita cualquier cosa, es como si estuviera molestando. Sí, y en efecto no es así, es como, bueno, yo ahora soy cónsul o vicecónsul. Y este es un premio que a mí me dieron porque yo me encaramé en una patana o no sé qué cosa, porque yo hice un movimiento. Pero es verdad, es triste, pero es verdad. Entonces tenemos como sociedad que empezar a generar conciencia con relación a eso. Y exigirle a nuestras autoridades que las personas que envían al servicio exterior sean personas debidamente entrenadas, debidamente capacitadas y orientadas sobre los pasos a seguir con directrices específicas para alcanzar los objetivos nacionales. Tú ves, por ejemplo, que hay delegaciones diplomáticas y consulares de otros países establecidas aquí en República Dominicana y tú ves que siempre están buscando colaboración o siempre están tratando de introducir un producto de su país para que se comercialice en República Dominicana
Un ejemplo muy particular es, por ejemplo, algo que me toca muy de cerca, y es la Embajada de la República de Guatemala. La Embajada de Guatemala aquí en República Dominicana, tú ves al embajador muy activo, involucrado en los temas nacionales, participando, cooperando. Mira, ahora mismo consiguieron que la Feria del Libro de este año, el país invitado es Guatemala. Eso da la oportunidad para que los dominicanos conozcamos de Guatemala, conozcamos de su cultura, pero también que conozcamos sus productos y sus destinos turísticos y despertemos cierto interés comercial o turístico para visitar a Guatemala. ¿Y eso qué va a hacer? Generarle beneficios económicos. Pero, por ejemplo, esa pareja de embajadores se han involucrado, por ejemplo, con las damas diplomáticas, con las acciones comunitarias, y están haciendo, y de repente ellos incluso tienen una marca de un pollo frito bastante interesante con un sabor muy particular. Y ellos se aseguraron de que en República Dominicana se puede establecer esa marca. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están abriendo mercado para sus nacionales. Entonces, en vez de nosotros quejarnos y decir, ay, que hay países que se aprovechan de nosotros, no sé qué cosa, que no es el caso de Guatemala, pero sí a veces nos quejamos, por ejemplo, de los países más grandes o de las potencias. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de esas buenas prácticas y utilizarlas en beneficio de nuestro país. Lo que pasa es que hay muchos dominicanos que no son muy dados al conocimiento amplio y quieren ser muy encerrados en querer abarcar todo para él. Pero nosotros queremos un desarrollo superior. Claro. Así como se hablan de los desarrollos internacionales, queremos ese desarrollo aquí también. Claro, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a pensar, como tú dices, en el desarrollo nacional, no en los intereses particulares. Porque mientras tú estés procurando lo tuyo y yo pida, dame lo mío, y no pensemos en lo de todos, no hay un desarrollo. Claro, es como si tuviésemos un pastel y cada uno de nosotros vamos tomando un pedacito, el pastel es el Estado, al final el plato se va a quedar vacío. Entonces, ahí es que está el detalle. Entonces, ya para concluirte este tema, realmente la invitación es a una reflexión, a aprovechar este momento en el que ya tenemos este proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República, y no solo dar el paso de modificar a que tengamos un ministro civil y ya podamos manejarnos como se maneja en la mayoría de los países de las Américas, desde el nivel civil a cargo de la defensa, sino también que aprovechemos esta oportunidad para entonces dotar al ministerio de esta estructura que necesita, que quedaría mucho más fortalecido para poder cumplir su misión y sus objetivos de crear todas las condiciones para garantizar la defensa nacional. Eso es así. Esa es mi consigna. Por eso yo digo que el hecho de que el ministro de Defensa sea civil no es suficiente. También tenemos que dotar al ministerio de una estructura adecuada. Muy bien, Carolina, entonces en los 2 minutos ya que nos quedan para finalizar, ¿qué orientación le gustaría decirle al pueblo dominicano para que se nutran de este conocimiento, de esta nueva reforma que se quiere hacer? Bueno, más que un llamado al pueblo dominicano, ahora mismo yo haría un llamado a nuestros legisladores, que son los que van a tomar la decisión de modificar esa ley. Y es precisamente que aprovechemos este tema. Ya hay unos 400 más o menos personas en República Dominicana que son egresados de estudios de defensa y seguridad nacional. Entonces busquen asesores, la Comisión de Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa, que verifiquen todas las posibilidades, de manera que como ya vamos a hacer una modificación o estamos en proceso de una modificación, aprovechemos para dotar de todas las herramientas que requiere este Ministerio de Defensa para poder cumplir su rol que le manda la ley orgánica y que establece la Constitución, de garantizar la integridad nacional, la soberanía nacional y sobre todo garantizar los intereses nacionales y los objetivos nacionales de la República Dominicana. Así es, ya saben todas estas orientaciones que nosotros tuvimos con Carolina en el día de hoy. No se pierda mañana otro espacio más de su programa Palabra a Tiempo. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo también en las redes sociales, por Facebook, y búsquenlo también hoy en la noche en eso de 10 a 11.
por el canal 74. Hasta la próxima. El tremendo humorista.